amor. De la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. ¡Maíz con coco! ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Buenas noches, amigos televidentes. En este espacio de televisión, donde en los últimos años nos hemos dedicado a analizar de manera objetiva y desapasionada los momentos estelares de la historia contemporánea nacional, sobre todo partiendo de un concepto o una premisa que ha predominado en la sociedad dominicana a partir de ese acto de contrición que yo he definido muchas veces que constituyó la noche del 30 de mayo del año de 1961, que es el inicio de la apertura y la democracia. Entonces aquí, un patrón, un fundamentalismo histórico no ha permitido que nosotros los dominicanos nos acerquemos en muchos episodios de la historia contemporánea a la verdad histórica. Y en pasado y presente, Francisco Carvajal Hijo me he granjeado muchos enemigos gratuitos por simplemente aspirar a acercarme a la verdad histórica en este cenáculo que es pasado y presente. Y sobre todo, como yo he señalado, rindiéndole culto, rindiéndole admiración en el espacio y en el tiempo a una generación que fue la generación de mis padres, la generación del 14 de junio, la generación que encabezaron mis progenitores espirituales, entre lo cual ocupa un lugar cimero mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, Rafael Eduardo Valera Benítez y otros destacados y preclaros dominicanos. Y entonces, esa generación sobre la cual, como yo reitero ante el país y exhibo con orgullo, fueron mis progenitores espirituales. Este país, lamentablemente, por una serie de factores que harían interminable mi comparecencia esta noche, ha caído en un proceso de involución severo, un proceso donde la sociedad dominicana ha precisamente caído en una pendiente en aspectos de las manifestaciones del espíritu y de la moral social en la sociedad dominicana. Nosotros, como país y como sociedad, no andamos bien. Y es lamentable que la sociedad dominicana esté pasando por este proceso, prácticamente un proceso de disolución, como le señalé yo, con mucha claridad, a quien para mí constituye sin lugar a dudas uno de los historiadores dominicanos de la posmodernidad, que me ha hecho una interpretación exacta sobre la importancia del trujillato dentro de una autoridad histórica, como lo es el antiguo secretario particular de mi padre, el doctor Euclides Gutiérrez Félix. Y nosotros, como país y como sociedad, indudablemente, y viendo en el escenario las últimas encuestas nacionales, al margen de las querellas cotidianas, al margen de las querellas políticas, hemos visto cómo figuras notables de la sociedad han desterrado del Parnaso nacional los principios de la moral social que muchas veces predicó desde el siglo XIX y principios del siglo XX la sociedad dominicana, ese preclaro educador Eugenio María de Hostos, que ejerció una marcada influencia espiritual en muchas generaciones de dominicanos de final del siglo XIX y principios del siglo XX, como lo testimonia con carácter de autoridad irrevocablemente juzgada frente a la historia contemporánea nacional,
el profesor Juan Bosch en un lúcido ensayo, Hosto, el sembrador. Entonces la sociedad dominicana, esos principios fundamentales, esos principios de la moral social se han destedado y nosotros vamos a una sociedad, vamos camino a una sociedad sin paradigma. El poeta de la generación del 60 y fino ensayista Tony Dafur escribió un artículo hace varios años titulado Los paradigmas vencidos, cuya ilustración de ese artículo en un periódico de circulación nacional para el orgullo familiar de Francisco Carvajal Hijo y de la licenciada Josefina Valdés, viuda Carvajal Martínez, que el único orgullo, el único credencial que sirve ante el país es haber sido discípula de Andrés Avelino García y Solano, ese gran sabio, filósofo y matemático dominicano. Y esa licenciada Josefina Valdés, que es mi madre, como le digo, que exhibía con orgullo eso de ser discípulo de Andrés Avelino García y Solano. Yo a veces en la soledad, en meditación profunda sobre el destino dominicano, nosotros hemos asistido en la posmodernidad, como decía Tony en ese artículo, a un entierro de los grandes paradigmas vencidos. Y una sociedad sin paradigma, una sociedad sin ejemplos morales a emular, va en un proceso de desintegración, como va la sociedad dominicana. Y el ejemplo más palpable de las afirmaciones de Francisco Carvajal Hijo esta noche ante el país lo constituye el hecho en escuela de pensamiento académica y doctrinal del derecho constitucional, las diversas posiciones que han esgrimido destacados abogados dominicanos con relación a la decisión que acaba de adoptar la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra la República Dominicana. Ese es el ejemplo más palpable. Parecemos una orquesta disonante, no tenemos un perfil claro como país y como sociedad, al margen de que hay un elemento común bajo todas las ópticas o perspectivas de pensamiento, de que en dicha decisión la Corte se extralimitó en la competencia de atribución natural que le corresponde, al margen de la discusión de que si es ejecutable dentro del derecho interno de la sociedad dominicana, se extralimitó en las funciones. Entonces, esa discusión donde hay tantas voces disímiles es indudablemente un ejemplo de que no tenemos un perfil claro como país y como sociedad. Yo he insistido mucho en eso. Me siento, y ustedes me preguntarían, después de haber participado de manera continua en el espacio y en el tiempo, en estas conversaciones francas, abiertas y coloquiales que sostengo con ustedes cada sábado frente al país, yo siento muchas veces, teniendo un sentido práctico de la vida, de que estoy arando en el desierto y que solamente la fuerza telúrica, la fuerza espiritual, la fuerza inmanente de Francisco Carvajal Martínez y su denotado esfuerzo porque este hábitat geográfico fuera más apto para la vida humana es quizás el único estímulo eficiente que tenemos para comparecer cada sábado a este cenáculo histórico que es pasado y presente. Pero como reitero ante el país, sentimos y siento que estamos arando en el desierto. Obviamente, la posmodernidad ha traído muchas consecuencias inmediatas en las estructuras morales y las tradiciones de los pueblos latinoamericanos. Y es un fenómeno, como decía Mario Vargas Llosa en La civilización del espectáculo, que es común a muchas sociedades contemporáneas. Y a veces uno piensa que es quizás esa estéril, esa discusión que se planteó muchas veces la generación del 98 español, esa frustración, ese sentimiento, esa generación donde el licenciado Miguel de Unamuno, Pío Baroja
y otros grandes escritores españoles jugaron un papel primero donde se planteaban cómo en un periodo de decadencia esa España que el licenciado Ortega se definió la España invertebrada fue en un proceso profundo de decadencia en muchas posiciones de tierra afuera en ultramar, como se fue disminuyendo España. Entonces, la sociedad dominicana lamentablemente no va por buen camino. La sociedad dominicana indudablemente está, como señaló un destacado periodista dominicano y sociólogo, está atrapada entre la mafia de los partidos políticos. Y obviamente no se vislumbra un cambio radical para que nosotros, como país y como sociedad, podamos tener un perfil más definido en cuanto a lo que es la evolución histórica del pueblo dominicano. Nosotros, como país y como sociedad, y ha sido quizás la preocupación permanente de este espacio de televisión que es pasado y presente, hemos hecho una alerta, hemos hablado sobre la verdad histórica, hemos analizado muchos momentos, pero honestamente siento, como reitero, que estamos arando en el desierto. Uno de los motivos fundamentales al iniciar este espacio de televisión en la República Dominicana fue que este fuese un vehículo para que muchos pintores dominicanos, los cultivadores de la pintura de caballete, pudieran tener un medio para expresarse con propiedad, pudieran analizar su pintura, su proyección, porque nosotros, como país y como sociedad, y como yo le señalé una noche a Ramón Francisco, ese inolvidable poeta y gran amigo mío, y quien para mí constituyó el crítico más exacto, el intérprete más exacto de lo que en la literatura nacional se denominó como la generación del 60 o la generación de posguerra. Ramón Francisco muchas veces conmigo analizábamos ese proceso de cómo nosotros habíamos perdido el autoestima como país y como sociedad, a pesar de tener pintores trascendentes que no habían tenido la oportunidad de proyectarse a los linderos universales. Y entonces analizamos cuáles él entendía que eran los factores que habían hecho que, a pesar de la buena calidad que resumían algunos artistas dominicanos, no tuviesen esa proyección. Y muchas veces caíamos en el tema de esa circularidad, en el tema recurrente de que como nosotros habíamos perdido la autoestima como país y como sociedad en la apertura y la democracia. Y hablábamos de cómo era el uso del lenguaje de la época de los intelectuales, y comentábamos una declaración del presidente de la Academia Dominicana de la Lengua, el doctor Bruno Rosario Candelel, donde señalaba la formación, la resiedumbre intelectual y del uso del lenguaje que tenían los intelectuales dominicanos de los años 40 y 50, no dedicado en la apertura y la democracia. Entonces, es lamentable ese proceso, es lamentable, y nosotros, hoy escribía precisamente en un diario de circulación nacional, un destacado articulista latinoamericano hablaba de la última obra de André Oppenheimer, y donde hablaba de cómo se había caído en América Latina el uso de la enseñanza de las matemáticas y de las patentes de invención, cómo en América Latina prácticamente no se crea nada ni se descubre nada. Nosotros simplemente somos receptáculos de objetos que se ponen en boga psíquicamente en la metrópolis. Esta noche, en pasado y presente, y haciendo acopio a esa mística y filosofía que fue, diríase, la idea primigenia de pasado y presente, vamos a repetir una entrevista que le hicimos hace varios años a un destacado amigo y un pintor de la generación del 70, y que para mí constituye, sin lugar a dudas, el discípulo más preclaro que tuvo Jorge Octavio Morel Tavares Giorgi dentro de la Escuela de Santiago, como lo fue mi inolvidable amigo, el pintor Cuquito Peña,
pero Cuquito Peña tenía una sólida formación intelectual, una sólida formación académica, era restaurador, un gran dibujante, y siempre recuerdo cuando me ponía a estudiar y analizar la historia de la pintura dominicana junto a ese pintor de salón que dio la sociedad dominicana, como lo fue Mariano Ecker, que es precisamente el autor del retrato de mi padre, que muchas veces me acompaña en mis intervenciones públicas ante el país como una especie de musa inspiradora. Ese Mariano Ecker, cuando analizábamos junto la historia de la pintura dominicana en el año de 1986 y 87, en esos años, recuerdo que siempre le llamaba poderosamente la atención el dominio que tenía Cuquito Peña del dibujo como base para la pintura y del dibujo como obra de arte en sí. Esta noche, en pasado y presente, y agobiado por las querellas cotidianas, repetimos ante el país, para la ilustración de todos nosotros, esa entrevista, esa exposición magistral que hizo Cuquito Peña en este espacio de televisión que es pasado y presente en el año 2010, como una especie de homenaje a su memoria, y que nosotros, en pasado y presente, por la amistad, por la importancia de su obra en la historia de la pintura nacional, asumimos el compromiso de mantener viva su memoria. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero este es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Como habíamos señalado en el premio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche el destacado pintor dominicano don Cuquito Peña. Buenas noches, Cuquito. Buenas noches. Podemos ahorrarnos lo de don. Sí, porque te da una... Una connotación. Una señora que trabaja en uno de los museos del estado me dijo, no, doña fulanita de tal, una artista dominicana. Y yo, bueno, si es artista no es doña. fulana de tal. No es que doña Rosa Tavares, no es Rosa Tavares, no es María, no es María Elena, no es María Elena Jiménez, Elsa. Claro, pero yo me enteré ahora que tú estabas hablando del fallecimiento de doña María Ugarte, que esa sí es una doña al cuadrado, Sí. o elevada a una potencia superior. Ella, y yo recuerdo que hizo una crítica de una exposición mía, sin cobrar. Bueno, pero es que eso, espérate, que esos son gente ya de otro material, como dice Víctor Medina Benet en Los Responsables, refiriéndose a Francisco J. Peinado y Gustinger. Decía, ese es un material muy escaso, no es un material común. De ese mismo material estaba revestido la señora María Ugarte. Sí. Aparte de que tenía una destacada honestidad personal, una mujer muy humilde, tenía muchas condiciones. Bueno, y una mujer que uno no en su producción uno no la sintió española, sino dominicana. No, claro. Hay una cosa que yo me atrevo a
incursionar en eso, sobre lo que tú estabas hablando de la época de Trujillo, con toda la ignorancia, hacer gala de toda mi ignorancia en el comentario que quiero hacer. A mí no me parece que hubo una educación, un sistema de educación trujillista. A mí me parece que hubo una educación ostosiana, Claro. y después católica. Claro, exacto. No, pero lo que me quería decir, Cuco, que en la conducción del Estado, porque obviamente el tema de la educación, y eso lo señalo, no lo señalo yo, porque ¿qué credenciales puedo yo exhibir esta noche ante el país para yo hacer una afirmación tan categórica en el ámbito histórico y social de la sociedad dominicana? No. Han sido personas con crisoles históricos de la importancia y la trascendencia, como yo he reiterado, de Bruno Rosario Candelier, de Víctor Villegas, de la misma licenciada Janet Miller, donde han señalado cómo era la metodología y cómo era la enseñanza y la depuración de los profesores. Decía que la educación obviamente estaba en su época, lo que tenemos como referencia, porque aunque Soto, mi amigo, mi entrañable amigo José Miguel Soto Jiménez, en este ensayo que ha publicado durante esta semana, que ha sido una obra que le he dado una lectura, porque es una obra muy exquisita, que independientemente de los datos históricos que contiene, uno recibe unos citados placeres estéticos, porque el lenguaje y la estructuración de las ideas está concebida, o sea, semánticamente es una obra bien estructurada. Sí. Señala que nosotros debemos dejar de tomar como marco de defensa a Trujillo, pero obviamente, y como lo señala Frank Moya en Breve Historia Contemporánea, tenemos que tener ese referente. Ok, tú me haces la observación correcta. Lo que me refiero no es que Trujillo era educador en misión, sino era la preocupación de las autoridades que había en la época, y hay que tomar nada más que tenemos que tomar como referencias, un marco referencial, porque obviamente ya hoy día, como los referentes dominicanos están en el ocaso, están en el olvido, porque obviamente a la sociedad dominicana no le interesa tener esos referentes. Pero tomamos, por ejemplo, para mencionarte dos secretarios de Estado, principalmente en el poder. Claro, principalmente, pero para tomarte dos referentes fundamentales rápido, don Víctor Garrido o don Ramón Luis Tejada. Compara algunos secretarios de Estado con dos exenciones en la apertura y la democracia. ¿Cuál ha sido el resultado que hemos tenido? Hemos visto muy recientemente un secretario que obviamente no vamos a cuestionar hoy porque no somos pedagogos ni tenemos el conocimiento necesario para emitir una idea concebida ante el país, pero ha modificado una serie de procedimientos con relación a la enseñanza primaria de la República Dominicana sin haber consultado. Obviamente no quiero decir que yo me refiero a la forma en que se hizo el cambio, que no se buscó una idea consensuada entre los especialistas. Y ya que era una refriega aquí, entonces obviamente Cuquito de Educación anda manga por hombro. Sí, pero que por ejemplo el descalabro de los sistemas educativos se ve en que todas estas cosas que se están discutiendo ahora, nadie conoce públicamente la versión del Consejo Nacional de Educación, si existe. Claro. Porque uno no está enterado ni siquiera si existe y opera. Porque el secretario deberá ser un miembro más del Consejo Nacional de Educación, que durante mucho tiempo existió. Ahora, a mí se me ocurre que hubo un momento largo en la dictadura de Trujillo que ya no fue el sistema que Hostos organizó, sino que la educación estaba en manos de discípulos de Hostos y después discípulos de los discípulos de Hostos. Exacto. Por ejemplo, es conocida el enfrentamiento entre Ercilia Pepín, que fue discípula de Hostos, claro, y Trujillo, que fue una batalla que se ganó, porque se la ganó el régimen, porque si lo ganaba, todos los otros profesores discípulos de esa mujer iban a callarse la boca durante el resto de la dictadura. Claro, estamos de acuerdo. Pero que después vino un tiempo, seguramente de una década o más, que toda esa gente que tú mencionas, ya ni siquiera se puede decir que son discípulos de Hostos. Claro. Ahora, desde luego, con todos sus méritos. Claro. Ahora, a partir del concordato, aquí hay que hablar de otra cosa. Claro. Y yo, con el perdón del que no esté de acuerdo conmigo, pienso
que a partir del concordato fue que se rompió la tasa. Nadie sabe lo que está pasando en el país desde el año 56, cuando Balaguer tuvo la responsabilidad de velar por la construcción de los palacios escolares, que se sembró el país de eso. Bueno, el asunto es que hay otro aspecto. Yo tengo la idea, que puede ser errada, que la educación ostosiana cojeaba de Zapata, que era Enseñanza de las artes plásticas. la enseñanza de las artes plásticas. Yo sé, porque a mí me educó una discípula de Ercilia Pepín, y esa mujer nunca me mencionó a mí nada que tuviera que ver con arte. Yo pienso, por ejemplo, la facultad de Ingeniería y Arquitectura, que así se llama todavía, y comprende la Escuela de Arquitectura dentro de la Facultad de Ingeniería. Y la Facultad de Arquitectura, por ley natural, debe ser un departamento de la Facultad de Humanidades, porque la arquitectura es un arte. Entonces usted se gradúa de la Universidad de Santo Domingo en los años que no habían más escuelas de arquitectura, y usted salía de la universidad con esa confusión sin aclararse. Por ahí comenzamos. Pero es muy interesante que tratemos los temas de la Pintura de caballete y la enseñanza de las artes plásticas. Porque, por ejemplo, y también, Cuquito, quiero que tú me enfoques un aspecto, porque obviamente nosotros, y si analizamos el coleccionismo de obras de arte en la República Dominicana, nos damos cuenta que hay mucho de intuición. Por ejemplo, hemos visto coleccionistas, por ejemplo, y curadores y personas que vienen, que son básicamente dilectantes en el aspecto de las obras de arte, tienen el conocimiento primario superficial, pero no para emitir una opinión ya de temas más profundos, más complejos. Entonces, hemos notado también que ha habido una proliferación de centros de enseñanza para el ejercicio de la pintura de caballete en la ciudad dominicana. Gente que no tiene ningún credencial, gente que son hasta autodidactas, pero eso es una cosa alarmante. Gente que son autodidactas, o sea, que no han tenido unos credenciales académicos reconocidos. Forman academia, una cosa increíble, Cuquito, el desastre que hay aquí. Eso es así. Y el colegio de artistas plásticos no piensa, porque la gente coge artistas plásticos, está pensando, bueno, que una obra que para vender, entonces la pintura yo entiendo, Cuquito. Tú que eres un pintor ya académico con cierta importancia, y como me reconoció una vez Mariano Ecker, ya un dibujante que tiene un dominio del dibujo, no solamente como base para la pintura, sino el dibujo como obra de arte en sí, de cierta trascendencia e importancia. Entonces, uno ve la denotada superficialidad, cómo se ha trastocado también el gusto de muchos galeristas informales, que lo que le brindan a la gente son pintores de gente que no tiene ningún credencial. Obviamente. Bueno, pero también hay que ver una cosa. Si la obra de arte entra en el mercado, porque es objeto de mercadeo, claro, pero si un objeto artístico entra en el mercado, hay que tomar en cuenta la exigencia del consumidor. claro. Porque si usted es un hombre que es un profesional de éxito, de cualquier rama, médico, dentista, ingeniero, y le va bien en su profesión, y económicamente le va bien, bueno, pues usted comienza a adquirir obras de arte, porque usted tiene amistades, Claro. que tienen que hablar de sus bienes. Bueno, pues con la formación académica de la escuela regular, por lo mismo que estábamos hablando de la educación ostosiana y lo que vino después del concordato, resulta que usted tiene una idea muy superficial sobre lo que usted adquiere
a veces muy costoso. Claro. Porque resulta que, bueno, ahí es que vienen los curadores de hoy. Usted es un buscavida que no sabe nada de nada, más que inventarse 2 o 3 palabras raras. Sugestiona al que tiene la condición económica para adquirir la obra y lo vuelve su asesor. Y resulta que ese hombre hasta cobra al artista para que ese hombre adinerado comience a comprar obras de arte. No hablemos de las instituciones del Estado. Ahí está el caso de aduanas, con toda la buena fe de un dominicano, Ilustre por muchos conceptos. para usar una palabra que no debería, pero un dominicano atípico, Claro, porque no estaba en el poder y no estaba corrompido. claro. Bueno, pero esa es la excepción de las reglas. Bueno, pues entonces se habla de que la colección de aduanas es una de las más importantes del país. Pero resulta que usted lee los nombres de quienes asesoraban esas compras y usted comienza a revisarse. Bueno, porque, por ejemplo, el asesoramiento que tiene el Congreso para la adquisición de las obras. Y entonces usted lo vamos a dejar ahí. Porque las cosas no se pueden decir. Las cosas no se pueden decir. No se puede decir todo en televisión. No se puede decir todo públicamente. Porque fíjate que no se puede ser tampoco un contradictor de paradigma tan sistemático. Porque no va a pasar el caso como un destacado nadador dominicano y periodista que ha sido hasta desterrado de la santología por las posiciones críticas que ha adoptado en la sociedad dominicana y sobre todo en un célebre artículo que publicó que todo el país está libre bajo fianza. Me refiero a Pedro Peix, el hijo de Pedro Fernández. Entonces, ¿Qué dijo eso? sí, entonces hay que tener mucho, tú sabes, porque la gente, en esas colecciones, por ejemplo, Cuquito, hay gente, tú ves los cuadros que venden, yo oigo a la gente, ay, que fulano, ¿qué tal? Vendiendo un cuadro que sé yo de fulano de tanto en tanto, señores. Uno analiza, el mercado de obra de arte es un mercado globalizado. Tú analizas los credenciales, te vas a cualquier ciudad, cualquier latitud geográfica importante, y tú vas a tener el referente de cómo tú quieres una obra de arte, ver si el pintor tiene credenciales, cómo se cotiza. Pero aquí es una locura, tú ves pintores jóvenes empezando, nobles, vendiendo cuadros a 14,000 y 15,000 dólares ahora, porque hay una revista, una galería que lo agupa y dice que ese pintor es importante. La fiebre del oro en Estados Unidos. Sin tú saber que la depuración que necesita un artista para entrar en plena madurez necesita por lo menos 2 décadas mínimas. Porque resulta que usted es un comprador de obras de arte, le compra a un muchacho de eso y resulta que a los 10 años ese muchacho está dedicado a otra cosa. Claro. Entonces, Exactamente. ya usted botó su dinero. Ya botó su dinero, claro. Ahora, hay una... Fran Marino fue el único que enfocó aquí en República Dominicana con seriedad, porque Fran Marino hay que reconocerlo y hay que buscar su memoria esta noche, porque Fran Marino fue de los dominicanos más visionarios en cuanto a la inversión de obras de arte en República Dominicana. Él decía siempre, hay que tener cuidado con el artista que uno patrocina o que uno invierte, porque no todo el artista tiene la capacidad y la trascendencia, independientemente del placer estético que te produce una buena obra de arte. No todo el mundo tiene la capacidad, no todo el cuadro tiene la capacidad y la vocación para adquirir plusvalía y ser trascendente en el espacio y en el tiempo. Eso es así. Yo quiero hacer referencia a una experiencia que yo tuve. Yo estaba conversando con un dueño de una galería privada y en un momento dado él me puso una pintura de un formato regular y me decía que lo habían estafado a él y a quien él le vendió esa pintura, de un pintor muy conocido dominicano. Lo habían estafado porque era una copia. Se le llama copia, una réplica que se hizo para venderla. Entonces, esa pintura de este artista muy conocido no es de factura con pasta, con relieve. Es una pintura plana, completamente hecha con brocha.
Y él me dijo que lo estafaron porque no solamente fue una copia, peor aún, fue esas fotografías fidelísimas. Ella Un yo no sé, ploteo, la le llaman ploteo. Exactamente. Y entonces resultaba una pintura que para cualquier profano era idéntica. Claro. Entonces, él me decía que se le perdieron 2 millones de pesos. Sí, Que dieron 2 millones de pesos por esa pintura, por esta reproducción. Y que se la llevaron al pintor y el pintor le garabateó una palabra que decía falso. claro. Hay muchos cuadros de Iván, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con los Iván Tobar ahora mismo. Cosas que no se deben hacer porque No se deben hacer. ese objeto no es propiedad del artista, el objeto material Claro. ya no es propiedad del artista. Claro. Y si tú diste un dinero, por eso ya es propiedad tuya legalmente. Claro. Bueno, el asunto es que cuando yo me puse a ver la pintura, yo le dije, vamos a suponer que eso no es una réplica, que eso es una pintura original. Te voy a hacer la pregunta sencilla, le dije al dueño de la galería. ¿Qué hizo que tú invirtieras 2 millones de pesos en ese objeto? Aparte de lo comercial. ¿Qué hizo que el hombre que compró esa pintura diera 2 millones de pesos por esa pintura? Dice el bueno, el currículum del pintor, que es reconocido en París, que fue reconocido aquí en tal, Muy Iván, de habla que esto, que lo otro, y por aquí. Digo, tú me estás hablando de los méritos del artista, Claro. que le dan valor por la firma. Ahora, las imágenes que están en esa pintura, ¿en qué es que han motivado que tú inviertas 2 millones? Porque una gente, por muy rica que sea, 2 millones de pesos todavía tiene que ser mucho. Claro. Él no me pudo responder. Estamos hablando de $60,000 americanos, que dinero en Tokio, en Australia, en donde quiera que tú digas. Entonces usted tiene su dinero para votarlo. Porque usted está invirtiendo, está gastando dinero en cosas que usted no sabe decir nada de ese bien que usted adquirió. Mira, y me parece exagerado el precio, porque tú no desde ahora, sino hace aproximadamente, hace más de 26 años, siendo prácticamente un niño, yo publiqué una entrevista que me hizo Jackie Núñez Rico, otra vez con Jackie, y el periódico Nacional la reprodujo en la primera página. Dice verificar la obra de arte, gran negocio en República Dominicana, que precisamente motivó que esa tarde Juan José Bellapal llamara a mi tinto padre Francisco Carvajal Martínez para hablarle de ese tema y felicitarlo porque yo había buscado ese tema en el periódico, había hecho una entrevista que me hizo Luis Dalmau, un periodista nacional que reside en Puerto Rico. Entonces yo analizaba, y Jorge Severino y un grupo de pintores, de los amigos, que nos juntamos siempre en la cafetera, Ramón Oviedo, Hilario Rodríguez, José Ramírez Conde, Alberto Ulloa, eso me produjo ciertas fricciones en ese grupo y esa tertulia que yo, apenas siendo un adolescente, siempre ellos me acogieron como si fuera hijo de ellos, de todos. Y yo señalaba, tomaba como marco de referencia, primero, el precio de obra de arte en la República Dominicana, cómo se había, y que al fin de cuentas eso iba a ser el año, porque tú te acuerdas el auge que había cuando al final de los gobiernos del don Salvador Jorge Blanco. Con la financiera. Con la financiera. Entonces yo le decía a la gente, mire, el precio de la obra de arte así no se va a sustentar. Primero también tenemos que ver, porque había muchos en ese momento, Cuquito, discípulos de Corson y de Gilberto, incluso gente que estaban falsificando cuadros de Gilberto, de Corson y de Giudicelli, gente que fueron discípulos de ellos, lo vendían, porque aprovechando el precio. Entonces yo decía, hay que tener mucho cuidado ahora mismo con eso, esa advertencia, esa publicación, y entonces el programa de Don Jackie, entonces eso me causó mucho problema, pero tú sabes, por ejemplo, ven ahora un Iván que dice, no, que 60, que $100,000, señores, tenemos que ser un acto de honestidad personal. Yo quisiese, mi sueño fuese que muchos artistas dominicanos pudieran vender en escenarios internacionales, no solamente a 50, sino 70 y $80,000. Yo no me opongo a eso, pero tenemos que ser realistas. Nosotros, para fijar el precio de obra de arte en la República Dominicana,
tenemos que tomar como marco de referencia los mercados internacionales obligatoriamente, porque el día que tú quieras transparentar el precio ahora, tienes que llevarlo a eso, te vas a dar cuenta que en la República Dominicana internamente las obras de arte tienen un precio sobrevaluado cuando realmente en los mercados internacionales donde hay proyección, donde realmente se comercializa y donde hay capacidad de compra, no tiene ningún valor. Entonces es una realidad. Eso se vivió ahora con la reciente entrada en promulgación de la Constitución de la República, donde se discutió mucho entre muchos coleccionistas importantes de la República Dominicana, un artículo que hablaba sobre los bienes patrimoniales, una idea de la Constitución, más o menos como la que primó en México cuando Luis Echevarría, de que ciertas obras de la trilogía, sobre todo basado en la trilogía mexicana de David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera, el Estado mexicano quería expropiarse de ciertas obras que tenían muchos coleccionistas, como Dolores Olmedo, entrada que formara parte del patrimonio nacional mexicano. Y los coleccionistas dominicanos, en esa idea, en un copy de eso que se hace aquí, en esa reforma, copiaron ese concepto o esa idea que estaba en la Constitución mexicana, hicieron muchas reuniones. Y entonces ahí tú te diste cuenta en ese momento cómo se deprimió el precio. Me refiero a finales de 2008, hasta mediados de 2009, cómo se deprimió el precio de la arte. Que el precio del precio de la obra de arte es algo que hay que sacarle su comida aparte, Claro. porque la señora que se encargó de mi educación era amiga en su juventud de Giorgi Morel. Claro. Y en el Banco Central hay hoy un retrato que se llama Colorado, que es un retrato del papá de esa señora, que era un músico popular, y Giorgi lo pintó 2 cuadros. Y seguramente debe costar más de $500,000 de pesos. Claro. Pero ese cuadro, esa señora se lo compró a Giorgi, creo que en 20 pesos, Claro. para pagarle 5 pesos semanales en los años 20. Claro. Hay que ver cuál es la diferencia. Recuerdo que fue objeto de ella de una robo, porque un hombre se le apareció comprando muebles antiguos y cosas de esas, y Y la traba yo que andaba. le dio 50 pesos por el retrato, en un momento que yo no estaba allá. Y ese cuadro puede costar $500,000 de pesos, está en el banco, bueno, está en el internet. Claro. Hay un retrato mejor que ese del mismo viejo que lo pintó Giorgi, que estaba hasta los años 70 en el Ayuntamiento de Santiago. Como el río ha traído tantas cosas, Yo estaba la tarde de Santiago ese cuadro. no estoy muy seguro de que esté ahí, como los 3 padres de la patria, que no sé si eran de Urdaneta, que estaban en el Ayuntamiento de Santiago. Debo decir ¿Qué año? Yo nunca. Yo Ya por los años 80 ya se habían ido ya de ahí. ya por los años 70 yo creo que faltaba un padre de la patria. Dejaron el de Duarte. Bueno, pero eso mismo pasó con la colección que registró María Ugarte en un catálogo conocido de la colección del Palacio de Bellas Artes, que estaba, todas las obras premiadas por las bienales del Estado estaban en esa colección. Esa colección bueno, yo me sentí muy feliz cuando me enteré de que estaban restaurando el Palacio de Bellas Artes, que más que una restauración es una remodelación, pero yo pensé, bueno, volverá a la zona. Pero tú sabes que esa anécdota tuya me recuerda mucho a un coleccionista y a diríase, un incentivador espiritual de muchos de los artistas jóvenes dominicanos, sobre todo de la generación del 80, como lo fue don Jesús Hernández López Gil. Lo que pasa, Cuquito, que aquí lamentablemente ya todo el mundo lo que quiere es hacer dinero fácil, ¿verdad? Se olvidan de esos referentes. Y don Jesús Hernández López Gil fue un coleccionista que tuvo una colección muy importante, actualmente lo tiene en la vida, una colección muy importante de artistas dominicanos. Y recuerdo que él nos invitó una noche a Miguel Núñez, todo el grupo que estábamos allá en la cafetera del Cóndor, nos invitó aquí a su casa, en la Macerrí Cureña, y nos invitó a una cena una noche, que todos éramos muchachitos jóvenes y teníamos miedo de entrar a la casa, porque nos encontramos a casa tan lujosa y eso, nosotros llegando, Miguel Núñez y yo,
llegamos a un cargo público, un taxi, una cosa, todo el mundo estaba, muchas cosas de la época, contando esos momentos tan hermosos. De esa No época. había llegado a la opulencia. Y llegamos y entramos a la casa. Él fue un hombre, un caballero, un hombre con un trato exquisito, un hombre de una educación, que fue asesor de muchos grupos empresariales importantes de la República Dominicana. Y ya al final de la cena, de la velada, viendo esa colección tan hermosa de Jesús Hernández López, nos sentamos en el fondo de la casa. Y él nos contaba una anécdota, que en una cena que él invitó al entonces presidente, en ese entonces de la República Dominicana, don Salvador Jorge Blanco, él le manifestó el interés que él tenía de donar su colección al Museo de Arte Moderno, que se llama hoy Museo de Arte Moderno, en esa época era la Galería de Arte Moderno. Suponiendo que sabemos lo que es arte moderno. Claro, y el mismo don Salvador Jorge Blanco, en ese entonces, siendo presidente de la República Un Dominicana, hombre dijo, culto. Jesús, no mueva tu colección de aquí, porque trasladándola de tu casa al museo se pierde la mitad. Óyeme, Hay una anécdota. Ahí están como testimonio Miguel Núñez, Enriquillo Amiama, todos los pintores, Teresito Oviedo que estaba, que la que tenía la Galería de Arte Alteresa. Hablando- Éramos un grupo grande. hablando del Museo de Arte Moderno, un director que tuvo el museo, joven, me contó la siguiente anécdota. Bueno, yo vi una pintura de García Godoy, bastante revisable, por cierto, con un Cristo, descendimiento de la cruz, y el Cristo no tiene proporciones correctas. Bueno, pero está firmado por García Godoy, es un cuadro histórico. Entonces yo le dije, pero muy interesante ese cuadro. Entonces el director del museo me dijo, tú sabes que alguien se robó el cuadro del museo y se lo vendió a Balaguer siendo presidente. Y Balaguer lo compró y se lo entregó al museo. Esas son cosas que no pasan aquí en el país. Ese tipo de cosas hoy existen, multiplicados a la quinta potencia. No, y las colecciones, como se ha ido perdiendo el coleccionismo de arte en la República Dominicana, porque, por ejemplo, así básicamente una institución que no queda, por ejemplo, el Museo Bellas Partes, una colección bastante respetable e importante, y que ha hecho posiciones muy importantes de rescatar la memoria, por ejemplo, de José Gauchás. Sí, pero ese museo, esa colección de ese museo está resguardada por manos privadas. Claro, por manos privadas. No está en manos del Estado. No está en manos del Estado. Hay un día de esto, habrá que ir a revisar la colección de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es importante históricamente. Y yo tengo, El inventario. quizás, El yo soy la inventario única original. persona que la tiene, el inventario. El Pues inventario original. original, pues yo lo hice. Yo peiné la universidad entera para un trabajo que tenía que hacer. Y no hubo una sola obra que se quedó afuera. Cuando esa colección solamente estaba compuesta por obras del traslado de la universidad a su actual recinto. Porque con esta remodelación que se está haciendo ahora, se han dedicado funcionarios del gobierno a comprar a galerías privadas una serie de disparates, cosas que ahora se le llaman decorativas. Claro, no, y tú ves que te ponen un cuadro de García Espino al lado de un Rodrigo Urdaneta y cosas así incongruentes. Te ponen un cuadro de mi amigo Miguel Núñez, que es mi gran amigo, pero uno tiene que respetar las jerarquías generacionales. Bueno, Entonces ese es parte del trastueque, de los valores que hay aquí, de que ha hecho que nosotros, en esta plena posmodernidad, como digo, seamos una sociedad sin referentes, que andemos manga por hombro. es como una Tú me captas lo que te quiero decir, es una idea, no es que estemos tomando, no, que espérate, que hay una nostalgia, que, como dijo uno ahí en un restaurante, entonces, no, porque Bolloncito está embriagado de una profunda nostalgia por el Trujillato. A mí no me interesa el Trujillato, yo ni conocí la época de Trujillo. Y me interesa eso, lo que a mí me interesa es aproximarme a la verdad histórica. Y como yo le enseñé a esa persona que me dijo en ese restaurante, le digo, mire, aquí hay un historiador que usted puede estar de acuerdo o no con él, con sus posiciones públicas que ha esgrimido durante su dilatada vida pública, como es el antiguo secretario particular de mi extinto padre y hoy figura notable en la apertura y la democracia, como lo es el doctor Euclides Gutiérrez Félix. Y el doctor Euclides Gutiérrez Félix, con esos crisoles de ser un historiador, y que indudablemente Trujillo, un monarca sin corona, una de las biografías políticas más importantes que se ha hecho sobre la historia de la biografía de Trujillo.
aparte de Robert Cashwell, que fue con algunas imprecisiones de datos que tiene, pero indudablemente que la Doclidia ha ocupado, y yo que soy un estudioso de las diversas biografías que se han escrito sobre Rafael Leonidas Trujillo Molina, puedo dar fe y testimonio de la importancia y la trascendencia de la obra de Euclides Gutiérrez Félix. Euclides hace un inventario, un poquito, de los que él entendía con esos credenciales de ser un estudioso tan acabado del pasado dominicano. Hizo un análisis de todos los antitrujillistas que él consideraba fundamentales, y aquí entre los cuales él eligió a mi padre Francisco Carvajal Martín. Cuando analiza el asilamiento a la Embajada de Brasil y que se derivaron muchas consecuencias históricas ya en la posteridad de régimen de Rafael Leonidas Trujillo Molina, cuando se asiló conjuntamente mi padre con Altagracia Eloísa Díaz Viuda Enríquez, hermana de Juan Tomás y Modesto Díaz, Euclides también lo cita en esa obra. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Nada que de vivir el fantasma de Trujillo, nada. Lo que a nosotros nos interesa es acercarnos a la verdad histórica, pura y simplemente. En ese asilamiento de la Embajada de Brasil estuvo ese hombre que murió el día pasado, que fue reformista y después... Mario Ribitín. Mario Ribitín. Un intelectual. Sí, sí. Volviendo al asunto, que debemos hacer la salvedad sobre las esculturas que pueblan la ciudad de Santo Domingo hoy en día. Yo fui padrino de la hija mía en la graduación última, hace 2 semanas, de la Universidad de Santo Domingo, que ya no es autónoma, y vi en el edificio de ciencias, dentro de todo ese desorden que hay, un busto de la primera médico dominicana, Evangelina Rodríguez, San Pedro de Macorís. Pero un busto hecho con toda la seriedad del mundo, que se ve que es una cosa aparte de todo lo que está haciendo, como Casandra Damirón. Usted se fija en la mano de Casandra Damirón y es la mitad de la cabeza, que eso es elemental en el estudio de las proporciones del cuerpo humano. Es realmente una adefesio. ¿Qué no decir del Camaño que está en el frente de la calle del Conde? Todas son cosas que algún día alguien las revisará, porque aquí hay dos... Pero tú sabes quién es que hace esas esculturas, buscan gente que simplemente por la cercanía. Pobres no van a terminar. Con el poder político. Entonces pone eso. ¿Cómo tú Pero haces? aquí hay dos instituciones que tienen la responsabilidad de velar por eso, porque somos exigentes a veces. Ahí usted tiene la Asociación de Críticos Dominicanos. No, hombre, que crítico no es crítico. O hay una asociación internacional que debería velar por ese tipo de cosas, pero también está el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos. Y la Secretaría de Cultura. Bueno, vamos a dejarlo ahí. La Secretaría de Cultura también tiene que haber un subsecretario para eso, encargado para asuntos de... Pero relacionado con las artes plásticas y eso. Una de las personas que ha trabajado en eso me contó que la misma Secretaría le debió un dinero por la instalación de ese tipo de estatuas. Imagínate, de eso estamos... Volviendo a la cuestión de la educación, yo una vez le pregunté a un secretario de Cultura, digo, dígame, secretario, ¿a quién le corresponde la educación de las artes plásticas? ¿A la Secretaría de Cultura o a la Secretaría de Educación? El hombre no se hizo esperar, me dijo que la Secretaría de Cultura. Claro. Al secretario de Cultura te va a decir que la Secretaría de Educación, Bellas Artes y Culto. No, hasta los tiempos de Balaguer se llama así. Exacto. Pero realmente nosotros no hemos encontrado el norte, Claro, en lo que se refiere a la educación. claro. Sin embargo, tenemos la Escuela de Bellas Artes, Escuela Nacional de Bellas Artes, que se fundó en el año que yo nací. Okay.
pero que hoy en día tiene un letrero en el frente que no dice Escuela Nacional de Bellas Artes, sino Escuela de Artes Visuales. Yo no sé si se le cambió el nombre. Usted tiene la Escuela de Arte de la universidad, que es una facultad, que yo trabajé durante 30 años. Claro, La Escuela de Chabón. claro, Hay una serie de escuelas que realmente están haciendo lo que claro, se debe. claro. Bueno, Cuquito, lamentablemente hemos llegado esta noche al espacio de tiempo de pasado y presente, esta noche frente al país y la sociedad dominicana, en este canal del antiguo compañero del primer exilio en Venezuela, de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, el ingeniero don Johnny Dawager. Y para nosotros ha constituido, diríase, por la transparencia y por la unidad que usted expone sus ideas ante el país, siempre su comparecencia, y muchas personas se acercan en la calle, me se tiene que llevar a Cuquito Peña, porque Cuquito Peña, independientemente de ser un pintor de cierta importancia en la sociedad dominicana, es un hombre que expone con claridad y con responsabilidad sus ideas. Que sabe leer y escribir. Bueno, amigos televidentes, lamentablemente hemos llegado al final del espacio de tiempo de pasado y presente. Quiero reiterar al final del mismo mi condolencia, mi solidaridad hacia ese amigo entrañable de la amistad heredada, a ese dominicano de sección y a ese valor fundamental de la sociedad dominicana contemporánea, como lo es Rafael Lupo Hernández Rueda. Quiero manifestarle mi solidaridad, mi respeto, mi cariño, mi admiración y todos mis afectos y mi solidaridad por el fallecimiento de su hija durante el transcurso de esta semana. Nosotros ya conocíamos su largo padecimiento, sabíamos también de que se encuentra en proceso una obra de poesía de Lupo Hernández Rueda dedicado a su hija recién fallecida durante todo que ha venido elaborando desde su larga enfermedad. Y yo creo que ese ha marcado a un poeta importante, porque eso es un dolor que indudablemente no es, diríase, llevadero, no es un dolor, diríase, que uno está preparado nunca emocionalmente para ver un hijo partir de este mundo. Buenas noches, amigos televidentes. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero esto es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural.